A través de este video vamos a conocer la doctrina apostólica sobre el diezmo y la ofrenda. Tengo el privilegio de entrevistar al pastor apostólico evangélico Nelson Hernández Pereira, pastor vitalicio y presidente fundador de las Iglesias Cristianas Apostólicas Renuevo de Justicia en Venezuela, quien nos va a presentar su punto de vista doctrinal apostólico sobre el diezmo y la ofrenda. Pastor, hay ciertas interrogantes y discrepancias entre muchas iglesias y denominaciones sobre este importante tema, el diezmo y la ofrenda. Por ejemplo, hay iglesias o denominaciones que no practican el diezmo, sino la ofrenda. Hay otras que practican la ofrenda y el diezmo. ¿Cuál es la doctrina de las Iglesias Cristianas Apostólicas Renuevo de Justicia en Venezuela sobre el diezmo y la ofrenda? Primero que nada, reciban un saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tomando la hermosa oportunidad que Dios me da de poder ministrar su gracia, creyendo que a través de este medio puedan conocer los fundamentos apostólicos establecidos en la Escritura sobre un tema, como lo dijo aquí el hermano presente, que es un tema bastante controversial y de mucha discrepancia, aún dentro de las grandes denominaciones y grandes iglesias. Voy primeramente a enfrentar la segunda opción sobre las iglesias que practican diezmo y ofrenda, y luego con las iglesias que practican ofrenda sin diezmo. Las iglesias que practican diezmo y ofrenda, ellas se fundamentan declarando que Jesús predicó y enseñó el diezmo. Muchos de ellas declaran que el diezmo es del pastor, porque según ellos, los pastores son los sacerdotes levitas del Israel espiritual de este tiempo. Y por ende, los diezmos deberían de recibirlo estos. Y las ofrendas las utilizan para la obra de Dios. Otras, muchos dicen que le corresponde como sustento. Pero el problema más grave se presenta cuando estas iglesias han mantenido una enseñanza y una ley de tierra entre sus miembros, y estos son obligados a obedecer ciegamente esta ley. Y es tanta la codicia por el diezmo que desde su púlpito maldice a la grey, recordándole el versículo de Malaquías 3:10, y se olvidan de Santiago de igual manera, donde dice que con su boca bendice y con su boca maldice. Antes de continuar, quisiera que usted, amado amigo o amado hermano, en esta oportunidad puede estar viendo este video, que toda la actitud del creyente debería, aquellos hombres no tomando en cuenta las señales, las maravillas y los prodigios que nuestros amados hermanos apóstoles en aquel tiempo estaban realizando, ellos iban a la Escritura y confirmaban si lo que le estaban enseñando era ciertamente como lo establecía la Escritura. Esa es una de las virtudes que ha perdido en este tiempo el pueblo del Señor, y eso ha ocasionado las diferentes diferencias, los diferentes conflictos en cuanto a las doctrinas establecidas en la palabra. No es a través de este video que usted va a confirmar el estudio de la palabra que se le va
aplicar al diezmo y a la ofrenda, sino es a través de la Biblia, a través de la Escritura, es que usted va a confirmar la esencia de la enseñanza. Porque yo no puedo venir aquí a presentarme delante de un pueblo, a hablar con palabras persuasivas de sabiduría humana o con estratagema de hombre, sino tengo que venir con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito en el amor absoluto del Señor a que tome tu espada, a que tome tu Biblia y comencemos a analizar la doctrina del diezmo y las ofrendas. Y como dije al principio, hay quienes dicen que el diezmo es del pastor porque el pastor es el sacerdote levita en este tiempo. Según la Escritura, tenemos claramente una ley establecida por Dios para el diezmo. Esa ley cambió porque, según la Escritura, Dios le dio el diezmo a los levitas precisamente por su ministerio en el tabernáculo. Estos hombres eran los encargados de llevar la iniquidad, el pecado de los israelitas delante de la presencia del Señor, porque como lo dice el libro de Hebreos, el primer sitio, el primer lugar estaba presente. De manera que, habiendo existido el velo, solamente el sacerdocio levita, el sacerdote levita, podía pasar hasta la presencia de Dios y llevar la iniquidad del pueblo de Israel. Ningún otro israelita podía hacer esta acción. Solamente los sacerdotes levitas tenían la capacidad y la autoridad espiritual para ejecutar una acción de esta manera: pasar y llevar la iniquidad del pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. Es por su ministerio, es por su servicio en el tabernáculo de reunión que Dios provee a los sacerdotes levitas de este sustento del diezmo de Israel dado a los levitas. Pero en el libro de Hebreos habla específicamente que ese sacerdocio fue abrogado por su ineficacia y su debilidad. Dice el libro de Hebreos, habiendo cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Ahora bien, ¿cuál es la ley que cambia? La ley que cambia es precisamente la ley sobre el sacerdocio levítico. ¿Cuál era la ley establecida sobre el sacerdocio levítico? La ley de la descendencia. Eso lo especifica el libro de Hebreos claramente allí. El libro de Hebreos dice que habiendo cambiado el sacerdocio era necesario que cambiase también la ley. ¿Cuál es? La ley sacerdotal, porque se estaba estableciendo un sacerdocio superior. Por eso es que en el libro de Hebreos se habla de los diezmos precisamente para dar a entender que el sacerdocio de Cristo es superior a todo otro sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo es precisamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, habiendo cambiado el sacerdocio, cambia la ley y por ende entender que cambia la ley del diezmo, que era la ley para los sacerdotes. Ahora bien, veamos en segundo lugar, lo que dice la ley del diezmo en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versos 22 y 29. Vamos a ver aquí prácticamente en qué consiste la ley del diezmo para luego volver a lo que significa el sacerdocio levítico y el nuevo sacerdocio instituido por el Señor. Porque ciertamente cuando se es abolido el sacerdocio levítico, entonces dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que ya tú y yo, amado hermano,
que ya tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes. ¿Reyes por qué? Porque los reyes eran llamados hijos de Dios en aquel tiempo. Y sacerdotes porque ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo es rasgado en dos. Dice la Escritura que Cristo nos estaba abriendo el camino al Padre a través de un camino nuevo y vivo, que es el velo a través de su carne. Ahora tú y yo, como sacerdotes, por la sangre de Cristo, podemos llevar al altar santísimo y presentarnos la presencia del Señor. Por eso el Señor dice en la palabra: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, porque justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos en paz para con Dios. Esa es la condición, de manera que ya nosotros no necesitamos ningún sacerdote. Nadie puede presentarse con un sacerdocio superior delante de los sacerdotes de Dios, porque nosotros no somos, todos hemos sido hechos reyes y sacerdotes. No necesitamos ningún otro nombramiento sacerdotal, y diferentemente al de Cristo, porque como dice la palabra, un solo intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ni usted, ni yo, ni ninguna persona necesita que nadie sea intermediario suyo delante de Dios. Solamente Cristo, el sumo sacerdote, el cual dice la Escritura que Él es un sacerdote para siempre, y por su naturaleza Él está intercediendo perpetuamente y para siempre por cada uno de nosotros. Cuando ese sacerdote se levanta allá en el lugar donde se encuentra sentado, por eso es que está sentado a la diestra de Dios, porque cuando el sacerdote se levantaba y se presentaba delante del pueblo de Israel, le indicaba que avanzara porque Jehová estaba con él. De manera que eso es algo que no tiene ningún sentido por esa parte. Ahora veamos lo que significa el peligro y la administración, sobre la administración de una ley que el hombre no puede cumplir. Veamos la ley del diezmo establecida para ver si es cierto que el diezmo debe de comérselo el pastor y su familia, o los ministros de la iglesia, o X, porque la Biblia, según la ley del diezmo, indica otra cosa, y la ley de la ofrenda indica otra cosa. Vamos a ver a la luz de la palabra si eso tiene sentido. Primeramente, el versículo 22 del capítulo 14 del libro de Deuteronomio dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto. ¿Usted sabe lo que significa indefectiblemente? Ya ahí, partiendo de ese principio, esta ley es una puerta abierta a la maldición. ¿Por qué? Porque la palabra indefectiblemente en nuestro diccionario secular significa nunca jamás podrá dejar de hacerse. Y yo creo que para que una persona, un creyente, pueda decir que jamás ha dejado de diezmar, es algo que había que investigarlo y pensarlo mucho. Segundo, dice de todo. ¿Cuántos pueden chocar contra él? A veces el creyente diezma de una cosa, pero de otra no. Está violando la ley de igual manera. Esa es otra puerta que se abre para entrar en la maldición de esta ley que no se puede cumplir. El versículo 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Quién? ¿El levita? No, el diezmista. Él mismo iba y comía